Bueno, buenas noches, profe. Te muestro entonces mi proyecto del primer corte. Lo primero que hice fue importar las librerías Panda, Matplotlib, NumPy y Seaborn. Luego el path para nombrar el punto CCD de mi archivo que se llama juegos. Aquí lo que hago es leer para ver si me quedó bien la nombrada de arriba. Aquí estoy mostrando la base de datos, la información de la base de datos, que mis archivos de números sí sean float, los de letras sí sean object y así. Luego lo que hice fue separar el archivo .ccd con el separador de comas. Luego le dije que me diera las columnas para no cometer errores luego al llamar alguna columna en alguna otra operación. Lo primero que hice fue hallar los máximos en ventas en Norteamérica, Japón y Europa, las ventas globales y las ventas en otras regiones distintas a las descritas anteriormente. Posteriormente, localizo la fila de interés y la muestro. Aquí entonces muestro la fila con la mayor cantidad de ventas en Europa, la mayor cantidad de ventas globales, mayor cantidad de ventas en Norteamérica, mayor cantidad de ventas en Japón y mayor cantidad de ventas en el resto de países. Luego filtro las bases de datos en base al creador y en base a ventas globales de más de 20. Este número está en millones de copias vendidas. Vemos que la mayoría son de años no tan nuevos, no tan recientes. Esta base de datos está hasta el año 2015. Entonces aquí podemos observar solo Nintendo. Luego filtré en base al año y teniendo unas ventas globales de más de 10 millones de copias. Entonces busqué los juegos que hayan salido en el 2006 y hayan tenido más de 10 millones de copias globales. Ventas de millones de copias globales. Aquí entonces los vemos. También arrasando Nintendo. Luego lo que hice fue mirar cuál fue el mayor juego que tuvo la empresa Sony en la base de datos, el mayor rango me refiero. Entonces lo que hice fue filtrar por publisher, que es Sony, y en el rango le puse mayor a cero, que me dijera el número mayor a cero, o sea, el número más alto que tuviera en el rango. Entonces vemos que el número más alto es Gran Turismo 3 con el rango 29 de Sony. Aquí me muestra el mayor rango, el juego con mayor rango de Nintendo, es que es el número uno, el rango del juego que Nintendo tiene más posición en la base de datos. Luego me muestra el mayor rango de Sony, que es el 29, como ya lo habíamos dicho. Aquí le estoy dando el estilo a mis gráficas. Entonces, luego analizo las gráficas. Hice solo dos gráficas porque las otras gráficas, como la que el profe nos había explicado, o como la de barras, no daba bien, ya que tengo qué pena, muchísimos publishers. Entonces, lo que hice fue hacer esta, que la voy a abrir acá a un lado para que la vean mejor. Lo que hice fue hacer esta tabla que me compara todas las variables. Entonces me compara rango con Global Sales, rango con Other Sales, rango con Japón Sales, con Europa Sales, y así sucesivamente. También me compara año con Global Sales, NA Sales con Global Sales y así sucesivamente. Entonces tenemos básicamente una gráfica que engloba todas las gráficas, todas las variables. De aquí podemos sacar, digamos, por ejemplo, en esta línea de gráficas, que en Norteamérica siempre arrasó el punto azulito. Vemos que el punto azulito son los juegos de deportes. Siempre arrasaron los juegos de deportes en Europa y en Norteamérica. Sin embargo, podemos ver que como igual los juegos arrasaron en Europa y en Norteamérica, no les fue muy bien en el resto de ventas, ya que tienen rangos bajos. Posteriormente, procedí a hacer una gráfica de cajas y bigotes. Entonces aquí podemos ver en función a algunas plataformas cómo son su comportamiento de acuerdo al año en que sacaron sus juegos. Y la otra variable que tengo es ventas globales. Aquí hay algunas conclusiones que saqué de mi trabajo. Desde el año 1985 la producción y venta de juegos viene en aumento, ya que si cogiéramos una
gráfica una base de datos. De ahora tendríamos muchas más ventas. Y en la base de datos que podemos observar, un juego de 1985 evidentemente no se vendió igual que un juego del 2006 o 2010. El juego más vendido fue Wii Sports en el 2006 de Nintendo. Nintendo es el creador de juegos con más juegos top en el top de ventas globales. Hasta el año en que está esta base de datos, que es más o menos 2014, el creador de juegos que arrasaba con todas las ventas era Nintendo. Ahora ya no es así. El juego más vendido de esta base de datos es Wii Sports, como ya lo dije, del publicador Nintendo, con unas ventas globales de más de 82 millones de copias. Hasta el año 2010 se veía una clara ventaja de Nintendo sobre sus competidores, sin embargo, actualmente sus ventas se han visto reducidas. Los juegos de deportes interactivos fueron los mejores juegos en este arranco de años. Por otro lado, los juegos MISC fueron los menores vendidos. Entonces, si yo quisiera vender mi trabajo, se lo vendería a un trabajador de Nintendo para que viera que sus ventas están bajando, que cuando sus ventas estaban más arriba, era con juegos de deportes, cosas que ya no han sacado. Entonces, podrían utilizar mi trabajo para subir sus ventas, de pronto volver a sacar un juego de deportes con una mejor tecnología, subir sus ventas y estar de nuevo en el top mundial de los mejores publicadores de videojuegos. Muchas gracias.